Jorgito, la próxima vez, así cuando está el doctor Benjamín Fernández Bogado, me pone la música de Elisa Bogado, por favor. Él tiene alguna saudade de esa música. Vanessa, estamos en la parte final de la programación. Sí, denme el honor y el placer de darle la bienvenida al doctor Benjamín Fernández Bogado. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, es un gran gusto estar en contacto con ustedes y con vuestra audiencia. Bueno, sin perder más tiempo, yo te quería preguntar sobre ese comentario 3x3 y que nos cuentes un poco por qué lo que el paraguayo está tan enamorado de su corrupto. Bueno, en realidad el debate de todos los días tiene que ver con una cuestión transversal, que en este caso, como la cuestión de corrupción está tan de moda por las acusaciones contra algunos significativamente corruptos, los datos que fueron dados por Transparencia Internacional, queríamos tocar la relación entre eso y la adhesión de carácter personal. Y eso me viene a la memoria una vez que conversaba con una periodista sobre un corrupto y ella me salió con una frase que me impactó. Decía: no te metas con mi corrupto, que yo no me meteré con el tuyo. Y creo que eso me llevó también en el día de hoy a mirar qué es aquello que hace de que ese estado de corrupción, ya no la corrupción del Estado solamente, tenga que tener algún tipo de explicación de carácter histórico, sociológico, y creo que tiene que ver con la larga dictadura que ha supuesto el gobierno de Stroessner, en donde toda persona que quisiera sobrevivir dentro del régimen tenía que conceder una serie de libertades, valores, para poder terminar dentro de ese sistema sin que corriera en riesgo su vida. Y eso nos terminó acomodando a cada uno de los paraguayos a esa situación de corrupción que hoy nos cuesta tanto en términos educativos, de salud, y que por supuesto nos impide un nivel de desarrollo mucho mayor. Y la conclusión del día de hoy, en el debate que se dio, fue de que ciertamente hay una larga tradición de eso que se llama el sistema, para poder entender qué es aquello que realmente nos lleva a ser tan concesivos y en algunos casos a pelear tan fanáticamente por el corrupto de ocasión que se encuentra en un cargo público o que nos concedió algo en un momento determinado. Pero creo que deberíamos cambiar, deberíamos darnos cuenta qué costo tiene en términos personales y grupales esa cuestión de fantasiosamente creer que el corrupto nuestro es el mejor de todos en comparación al otro, cuando en realidad ambos son bastante nocivos para la población en general. En ese sentido, doctor Benjamín Fernández Bogado, estamos hablando con uno de los periodistas, definitivamente, por lo menos yo me hago cargo, de los más lúcidos que tuvimos en el país en los últimos tiempos, pero además de periodista, él, el doctor Benjamín Fernández Bogado, Víctor Audiencia, es ciudadano que estudió, se formó, hizo su estudio de grado en los Estados Unidos, conoce la idiosincrasia, conoce la forma de pensar de un americano, sabe la legislación americana. Le pregunto al comunicador, al periodista, al experto en comunicación y por qué no al ciudadano formado en los Estados Unidos, ¿cómo cae esta segunda nominación de los Estados Unidos donde la OFAC sanciona económicamente tanto a Horacio Manuel Cartejara como a Hugo Adalberto Hugo Velázquez Moreno? Ciertamente la posición política de los Estados Unidos ya está tomada en el caso de ambos y también de otros que han sido calificados como tales en el Departamento de Estado. Pero han querido también enviar un mensaje todavía mucho más claro y ejemplificador a ambos y al Paraguay en su conjunto cuando le aplican una serie de sanciones económicas que prácticamente, en el caso de Cartes más que Velázquez, por la cantidad de empresas que tiene el primero, significa prácticamente su muerte civil en términos operativos y comerciales. Creo que ese es un mensaje realmente demoledor y es la antesala a lo que viene posteriormente, que es el accionar del Departamento de Justicia, con cargos que van a tener que dirimirse en los tribunales de ese país y en donde, por supuesto, se va a incluir la cuestión de la extradición como parte de ese proceso jurídico. Aquel que tenga un nivel de duda con respecto a la política norteamericana y crea que esta es una cuestión que no es trascendente, o como decía un expresidente paraguayo, son ser areínico upea, cuando le descubrieron que conducía un auto robado, eso significa que no estamos entendiendo el sistema del derecho que rige en ese país desde hace mucho tiempo. Estados Unidos tiene un sistema de justicia que es bastante
predecible, previsible, y que realmente va mostrándote en la serie de medidas que se van tomando cuál es la determinación que tienen las instituciones en ese país. En la primera le dijeron políticamente qué era lo que eran y habían dado algunos elementos para sostener aquello. No entendieron ambos. Velázquez lo entendió parcialmente cuando renunció a su candidatura, pero sigue siendo el vicepresidente de la República, no sabiendo el alto costo que esto supone tener a alguien de esas características en la línea de sucesión de la presidencia de la República. Incluso se había quedado ya como presidente en un par de viajes que había hecho Abdo Benítez. Y la segunda cuestión es todavía más elocuente. Cuando le dicen a ambos, miren, esta es una cuestión en serio y significa que cualquier persona que realice transacciones con ustedes queda pegado a los mismos delitos que nosotros le estamos calificando en este momento y sobre el cual estamos montando un caso jurídico. Y cuando van todavía a un tono mayor y dicen las razones, como por ejemplo el contacto con grupos terroristas, hacer transacciones comerciales que finalmente esos recursos se trasladan para financiar acciones violentas y terroristas en Medio Oriente con el grupo Hezbollah o el lavado de activos. Aquí hay algunos que creen que todavía eso es un serareí. No, eso es una cuestión extraordinariamente grave. Y ahora cualquiera que opere cualquier producto americano o a cualquier empresa norteamericana que haga transacciones de ese tipo, terminan pegadas a esto y por eso les da un plazo hasta el 27 de marzo para que se deshagan de esa relación y que prácticamente lo dejen en situación cada vez más vulnerable a los dos acusados. Imagínense ustedes que eso significa que, por ejemplo, Microsoft, que retira todas las licencias operativas de sus diferentes sistemas para una de las empresas de Cartes. También eso va a significar que Cartes no podrá utilizar WhatsApp, porque eso es parte de la empresa norteamericana llamada Facebook. No podrá utilizar correos electrónicos. O sea, todo aquello que implique algún tipo de vínculo de una empresa norteamericana o de alguna empresa que tenga vínculos con Estados Unidos de carácter financiero, queda pegado al delito que se le acusa a ambos. O sea, esto prácticamente en términos de lectura concreta y práctica tendría que haber sido ya comprendido en la primera acusación. Si me hubiera tocado a mí la oportunidad de decirle a ambos, miren señores, esta es una cuestión en serio, y yo les aconsejaría que se retiraran políticamente porque lo que se viene ya es indetenible para ustedes en los procedimientos de carácter judicial que se emprenden. Yo he vivido en Estados Unidos, he estudiado 3 años en la Universidad de Minnesota, 2 años en la Universidad de Harvard en Massachusetts, 1 año en Syracuse, la universidad de donde es abogado Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y allí te dicen si hay algo más grande que la Armada de los Estados Unidos, que es la flota naval más grande del mundo, es la justicia de ese país. O sea, cuando uno tiene un pleito con la justicia de los Estados Unidos, ya sabe cuál es el final de eso. Van a tener que ser llevados a los tribunales de ese país y van a tener que pagar los costos de una acción de ese tipo. Benjamín, cuando haces alusión a esto de que cada uno tiene su corrupto preferido y hay como un análisis, al hacer un análisis de nuestra sociedad somos como que conviven dos morales al mismo tiempo, y por un lado escuchás a la gente decir sí, pero esto ya, los que defienden a Horacio Cartes dicen por ejemplo, sí, pero esto ya se sabía, o por ejemplo dicen sí, es corrupto pero da trabajo. Por un lado decimos que adherimos a las leyes y a la Constitución, pero por otro lado hay como una benevolencia hacia quien viola estas reglamentaciones. ¿Cómo resolvemos los paraguayos esta situación que parece hasta de locos, ¿no? No está de locura. En realidad lo que yo diría es, nos hemos acostumbrado al elogio al corrupto y a la admiración, a un modelo, a un tipo de éxito en la sociedad que se ha impuesto a lo largo de todo este tiempo. Y eso venimos ya arrastrando desde hace varios años. El sistema autoritario se basaba en el éxito de quien tenía cercanía con el tirano y se había hecho rico a través de sus relaciones de carácter familiar o personal. Todo aquello construyó lo que yo llamaría un relativismo moral. No tenemos la idea de aquello que es correcto y menos en su dimensión ciudadana, que es la ética. La moral es una cuestión que hay que discutirlo desde el ámbito de la religiosidad, de la adhesión que tengamos a nuestros preceptos religiosos, en este caso a la mayoría católica en el Paraguay.
en donde también, como bien lo dijo alguna vez un nuncio que luego fue cardenal, Baldicieri, decía: el pueblo paraguayo es un pueblo católico no evangelizado. Y yo creo que en esa cuestión del evangelio, en donde se hace mucho énfasis en las cuestiones de detestar la acción de los corruptos, es evidente que tenemos aplazado el catecismo de los paraguayos desde hace mucho tiempo. Yo me gustaría concentrarme en el concepto de la ética, que es donde yo creo que hay una gran carencia. No nos damos cuenta de los costos que esto supone, y el simple hecho de afirmar que la cuestión de aquella de es corrupto pero da trabajo, yo ya lo sabía siempre, ¿quién no sabía en qué estaba metido fulano de tal? Nos lleva, yo creo, que a la capitulación más grande como república, en el que consideramos que todo aquello que realmente es el Estado del Derecho, con sus normas, con su constitución, quedan en un segundo plano simplemente porque la pobreza, que es el resultado muchas veces de la corrupción, es analizada desde la concesión graciosa de alguien que da empleo. Y sobre eso no solo es el caso de Paraguay. Ustedes han visto que naciones como Colombia tuvieron ese mismo trato y relación con Pablo Escobar Gaviria, cuando era el narcotraficante más famoso en ese país y cuando terminó siendo acribillado por las fuerzas del orden, y en su entierro miles de colombianos se fueron a rendirle sus honores de despedida a ese narcotraficante. Y eso pasó también en el propio Estados Unidos. Cuando ustedes recuerdan lo que era la década del 30 con Al Capone en Chicago, donde también veíamos una gran decadencia de tipo moral y de tipo cívico, que había llegado también con lo que fue la gran depresión de ese país en términos económicos desde 1929 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos que no logren entender con claridad las fronteras entre lo ético y aquello que es lo corrupto y que nos empobrece, no tienen posibilidades de comprender también la dimensión de la propia democracia en la que vivimos. Esta nos permite tener este tipo de diálogo, por ejemplo, y profundizar y contar que cuando no hay algo en un hospital público donde tendría que existir ese remedio, ese médico atendiendo en un momento determinado, es porque algo corrupto está por detrás. Hay un sinónimo de la palabra corrupción que a mí me gusta mucho repetir, que es echar a perder. Y con eso echamos a perder no solo el sistema de salud, el sistema educativo, echamos a perder la república y también echamos a perder la democracia en su conjunto. Si los paraguayos creemos que este es el menos malo de los sistemas políticos y que dentro de él tenemos la mayor cantidad de oportunidades, tenemos que deshacernos del lastre de la corrupción y, peor, de los tripulantes de ellas, de esa corrupción que tenemos bastante en todos los ámbitos de la vida social y en donde ese relativismo moral ha campeado de manera notable, haciéndonos a todos de alguna manera cómplices con eso. Pero tenemos que levantar nuestra voz y decir como paraguayos que eso no es natural a nuestra forma de ser. Yo recuerdo todavía cuando visitaba a un abuelo en el interior, en el profundo Guairá, él decía una expresión que me llamaba mucho la atención, decía "Chemboriajú pero sé delicado", que significaba soy pobre pero soy digno. Yo creo que hay que recuperar la dignidad en el trato, en la relación entre las personas, en la consolidación de fortunas que después generan empleos. Debemos hacerlo entre todos para salvar al Paraguay de esto que puede significar la pérdida de la democracia por la concesión graciosa a la corrupción y a los corruptos que hemos tenido durante un buen tiempo. Yo a todo lo que acaba de anunciar el doctor Benjamín Fernández le tengo que necesariamente anexar la impunidad. La corrupción existe porque hay impunidad, no hay castigo. Y ahí entra mi pregunta, doctor. Esta sanción económica de la OFAC, que bien dijiste, uno es el secretario de Estado de los Estados Unidos, otro es el secretario del Tesoro y finalmente otro es la sanción que va a dar el Departamento, mejor dicho, de Justicia. A esta altura de la conversación, la justicia paraguaya, me imagino, no funciona, no existe, fallaron las instituciones, por eso es que tiene que venir alguien de afuera a explicarnos lo que tenemos que hacer. Estoy en contra y diciendo diametralmente contra lo que dicen que esta es una intromisión de los Estados Unidos, negativo, no comparto. Al contrario, creo que nos está echando en cara de que nosotros los paraguayos no estamos haciendo bien las cosas, no estamos teniendo justicia, no tenemos poder judicial independiente, nuestro ministerio público está privatizado a una persona y como consecuencia ocurre todo esto. La pregunta, cuando el grupo Cartes dice me separo, ese gesto de separarse es suficiente para la interpretación para la OFAC
en los Estados Unidos que Cartes se separe, o hay que hacer algo más de separarse como para que la OFAC diga estoy de acuerdo, este señor tiene ganas, voluntad y ha demostrado deseo de transparentar y cristalinizar su gestión administrativa y financiera privada? Bueno, con Estados Unidos no se jode en ese tipo de cosas. Esa solución paraguaya que queremos dar nosotros, resolviendo a nuestra manera, dejando, por ejemplo, las acciones a los hijos que ya tienen prohibición del Departamento de Estado de no poder ingresar a territorio americano porque tienen canceladas las visas. Lo mismo todo su equipo gerencial que está en esa misma condición. Y creer que el mecanismo va a ser simplemente yo les dejo como adelanto de herencia a mis hijos las acciones que tengo en 70 empresas y con eso resuelvo mi problema. Eso se parece como que uno tuviera un auto Tesla movido a energía eléctrica y le diera a uno de nuestros mecánicos Mango Bus para que arreglaran ese vehículo. Es lógico que lo va a destrozar, no lo va a poder resolver de esa manera. Estas cuestiones tendríamos que hacerlo de acuerdo a lo que ellos están diciendo que debiera ser el norte. Lo que tiene que hacer es una venta de sus acciones y eso tiene que hacerse de manera transparente y clara en todos los campos. Y esa es una dura prueba también para nuestro sistema de carácter financiero en su conjunto. Eso nos va a medir acerca de cómo funciona la Bolsa de Valores, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Lavado y Prevención de Lavado de Dinero. Todas estas instituciones van a ser puestas a prueba hasta el 27 de marzo, que es la fecha tope que ha puesto el Departamento de Tesoro para que se deshaga de todas sus operaciones de carácter comercial. Lo que le queda a él decir es, bueno, a mí ya no me importa, voy a operar solamente aquí en el Paraguay. Pero en ese caso, pues te quedarás sin utilizar ningún producto ni tampoco ninguna intermediación financiera norteamericana, lo que significa prácticamente lo mismo. Yo creo que no hay margen para hacerse del tonto o hacerse del pillo en estas condiciones. Hay que operar bajo las cuestiones de transparencia. El Departamento del Tesoro norteamericano le ha dicho a Cartes, y Cartes ha dicho muchas veces que su padre, que representó durante mucho tiempo empresas norteamericanas, que ya no puede seguir operando en ningún tipo de transacción. Yo suelo contar como anécdota que el transmisor de mi radio es un Harris, me lo vendió el padre de Horacio Cartes. Ramón Telmo Cartes representaba a Harris, la vendedora de transmisores en el Paraguay. En ese caso, si hoy estuviera vivo su padre, yo no podría comprar una cosa como esa porque comprometería mi propia visa y alguna cosa que tenga dentro de los Estados Unidos. Pero lo que no se puede hacer es buscar soluciones a la paraguaya, a un problema del tamaño que de Estados Unidos, no solo en términos geográficos, sino también de operación de su propia justicia. A Cartes no le queda otra cosa que ser lo que nunca quiso ser, transparente y claro en estas cuestiones. Y por el bien de él, yo le diría retirarse de la vida política hasta la espera del llamado de la justicia americana. Benjamín, estoy viendo aquí un posteo tuyo en Facebook donde hablas del destino, desde luego vinculado a las famosísimas tragedias griegas. Personalmente espero que te hayas referido, por ejemplo, a la candidatura de Santiago Peña, aunque creo que no es así. Pero en esas historias griegas siempre hay héroes que son, digamos, marcados por el destino. Pero en estas historias paraguayas yo no veo un solo héroe, todos villanos. Bueno, en realidad la tragedia griega es muy sencilla, muy simple. Tiene 3 pasos. En el primero de los casos, todos los protagonistas saben que van a morir. En el segundo, ninguno de los protagonistas quiere morir. Y en el tercero, todos los protagonistas hacen algo para morir. Esa es toda la tragedia griega en su construcción. Si uno lee a Homero, va a ver esa misma cuestión con respecto a eso. Sino le llamaban los griegos a eso, al destino, a lo que te va a ocurrir. Y yo creo que durante todo este tiempo, muchos de los protagonistas de nuestra tragedia, en el fondo, sabían que terminarían mal. No querían terminar mal, pero terminaron haciendo todas las cosas para terminar mal. Y yo creo que eso se aplica a muchos de los protagonistas de nuestra vida política que creyeron que podían eludir todo tipo de control. Y Federico hablaba de la cuestión de la impunidad. Yo digo una cosa, estamos a menos de un mes de la entrega de la Fiscalía General del Estado
Y desde el momento de la aparición de la primera sanción política norteamericana, la Fiscalía se llamó a un extraordinario silencio. Sandra Quiñones no habla, no mueve ninguno de los expedientes que tiene que ver con el caso con los casos que involucran a Cartes, y hoy prácticamente es como los tres monos sabios: ciega, sorda y muda. Y yo creo que eso realmente agrava más nuestra posición, y estoy de acuerdo con que esta no es una pérdida de soberanía. Perdemos soberanía cuando nuestras instituciones no hacen lo que debieran, cuando una fiscalía no opera en función de lo que tendría que hacer, cuando un fiscal como legal dice: yo no lo puedo procesar a Cartes porque tiene un alto perfil, palabras textuales que él utilizó. Porque, por ejemplo, aquella fiscal que intervino en el caso de la muerte del joven Quintana no pidió algo sencillo: todos los teléfonos celulares del comandante de la policía, de José Ortiz, del propio presidente Cartes, para ver cuántas veces llamaron y a quiénes llamaron. Ese entrecruce de llamadas lo tuvo que dar de nuevo una potencia extranjera para que realmente nosotros hagamos la tarea, y no hicimos la tarea. ¿Por qué? Porque la fiscala dijo que eso era irrelevante. ¿Se imaginan ustedes? En cualquier otro país eso hubiera sido el primer elemento para poder investigar quién dio la orden para matar a Quintana, para ingresar al local del Partido Liberal Radical Auténtico, cosa que ni Alfredo Stroessner se había animado a hacerlo nunca. Entonces yo creo que uno de nuestros grandes problemas, incluso para la propia Fiscalía, es no entender de que hay un destino cuando no haces las cosas. Esa cuestión de yo me voy a salvar, no es verdad. Ahora estamos viendo que hay un exministro de corte blanco que está siendo procesado. Está el caso de un diputado nacional que creyó que podía sacar préstamos de 1.200 millones de guaraníes de la cooperativa San Cristóbal y no pagarla. Ahora mismo esa deuda está siendo judicializada y él dice: bueno, que vengan y me embarguen, como diciendo más o menos, a ver si se animan a hacerme justicia. Y pasa igual con su hermano, que está siendo procesado después de cientos de chicanas durante tanto tiempo. O sea, yo creo que ese es el final y el destino, por ejemplo, de Sandra Quiñones. No creer que Sandra Quiñones terminará presa es de un absurdo absoluto, y muchos de quienes han colaborado con ella a lo largo de este tiempo. O sea, yo creo que ese es el sentido trágico, saber que cuando no operas haciendo lo que realmente debieras hacer, te la van a cobrar de alguna manera. Los hindúes hablan de karma, pero esa es en otra dimensión, de carácter moral. Yo diría que acá en el Paraguay, y no vamos a perder soberanía cuando nos terminen poniendo en cintura desde afuera lo que nosotros no fuimos capaces de hacerlo desde adentro. Lo que sí yo considero bastante grave es cuando el Departamento del Tesoro le sanciona a Cartes diciendo: has venido siendo un crook de hace mucho tiempo. La peor palabra que se puede aplicar a una persona en Estados Unidos es esa. Se escribe C-R-O-K. Un crook es lo peor que puede tener una persona, y eso fue lo que le dijeron a Cartes cuando aceptaron que fuera candidato y fuera presidente, y le dijeron: se acabó tu actividad política el 15 de agosto del 2018. Cartes no le hizo caso y ahora está pagando las consecuencias. Ahora, al constitucionalista, al abogado, al hombre de derecho, ¿qué tendría que hacer, suponiendo... A mí no me preocupa la defensa de Cartes, es más, no tengo el más mínimo deseo de defenderlo, lo digo públicamente. Me preocupa sí el Estado paraguayo, me preocupa los tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y también, ¿por qué no?, el Ministerio Público. Suponiendo, doctor Benjamín Fernández Bogado, que tuviera que asesorar al presidente de la República, ¿qué tendría que hacer el Paraguay para aparecer como un país serio, predecible y con una justicia independiente y un Estado de Derecho? El presidente Abdo en este momento es realmente un pato paralítico. Ya no le queda más que esperar entregar la presidencia el 15 de agosto próximo. Pero sí puede hacer mucho más con el caso de su vicepresidente. No es cuestión que le diga, que le pida la renuncia nomás. El Congreso vuelve a reunirse en sesión a partir del 1 de marzo. Yo creo que el Ejecutivo debe forzar la salida del vicepresidente de la República. No es solamente un problema de Cartes, el presidente de los Colorados. Es un grave problema para la actual estructura administrativa del Estado que el presidente Abdo no participe de forma activa para deshacerse de la compañía de Velázquez, que es un gran lastre para su gobierno y, por qué no, para nuestra República. Esto tiene un altísimo costo también para un país que ha venido tratando de hacer las tareas en materia económica y alcanzar el llamado grado de inversión, que significa que nos puedan prestar plata
a intereses menores y que capitales sanos pudieran venir a establecerse en el país generando empleo. ¿Qué Paraguay puede alcanzar el grado de inversión cuando su vicepresidente tiene cortado todo flujo de carácter comercial de cualquiera de sus formas y el expresidente y actual presidente del Partido de Colorado está en la misma situación y estatus? Lo que nos demuestra con esto de que no estamos haciendo la tarea como república. Los castigos pueden ser mayores, pero lo que podemos terminar siendo es en una nación inviable, en un país en donde las instituciones no funcionan y en donde los costos que esto supone son extraordinariamente altos en términos de oportunidades, de inversión y, por qué no, de mejoramiento de nuestra economía en su conjunto. Y una pregunta que no podemos dejar de hacer, doctor, para terminar como guinda para estos minutos francamente, aquí por Radio La Unión, 800 AM y 23 en la grilla de Tigo, al doctor Benjamín Fernández Bogado. Comunicacionalmente, ¿qué imagen estamos dando como país al concierto de las naciones? Estamos en el segundo lugar de casos de corrupción después de Venezuela. Y lógico, una circunstancia de ese tipo es bastante lamentable. Y lógico también que vamos a tener inconvenientes a la hora de relacionarnos para con el mundo. Nosotros creemos, como esa canción paraguaya que dice: nuestras costumbres no tienen nada que se parezcan a otra nación. Y es mentira. Nosotros vivimos en el mundo, operamos en el mundo, tenemos trato y contacto con el mundo. Y cuando veamos de que hay una serie de operaciones que no pueden hacerse, porque tenemos este estigma, este lastre encima, de ser un país incapaz de sancionar a sus corruptos, esto va a tener un costo notable en cada una de nuestras acciones como república. Nos estamos devaluando como país, esa es la verdad. Y creemos de que esto no tiene absolutamente ninguna trascendencia, porque podemos hacer las cosas incluso contra lo que el mundo dice, aunque ese mundo se oponga a nosotros. Esa percepción de la propia tragedia de la que hablé anteriormente es la que nos domina como país y puede terminar teniendo un altísimo costo sobre la República en su conjunto. Doctor Benjamín Fernández Bogado, realmente un lujo, un placer compartir contigo. Muchas gracias por estos minutos, doctor. Gracias a ti y mis saludos a tu audiencia. Estuvimos con el doctor Benjamín Fernández Bogado, una persona que conoce absolutamente, comunicador, él, periodista, presentador, experto en comunicación, estudió en los Estados Unidos, abogado constitucionalista.